Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Barreto, yo soy coach ontológico profesional junto con mi compañera Laura González y estamos trabajando en el programa de Yo Líder, que es un programa pensado específicamente para todos los mandos medios de la provincia. En la primera clase trabajamos aspectos bastante fundamentales. El primero de ellos es las creencias. Tenemos creencias, lo que se llaman limitantes y potenciadoras. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una creencia? Una creencia es un estado psíquico subjetivo con el que venimos y tenemos tan arraigada esa creencia que en ningún momento nos animamos a plantear si es verdadera o falsa, si está científicamente comprobada. Entonces, podríamos decir que es una idea que se considera como verdadera, ¿sí?, por quien la posee a fe ciega, ¿sí? A partir de ahí empezamos a ver que estas creencias son muy resistentes. ¿Por qué? Porque probablemente vienen arraigadas de generación en generación. Entonces, hay una frase muy linda que dice: las ideas nos tienen a nosotros no tenemos a las ideas, que es de Ortega y Gasset. Ahora vamos a ver un poquito qué son las creencias. Las creencias son un estado psíquico subjetivo que una persona considera como verdad, ¿sí? Tiene una ausencia de análisis clínico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos las creencias, venimos con un bagaje de creencias que generalmente es heredado, en el que nunca nos planteamos si son verdaderas, si son falsas, si tienen cierto bagaje, digamos, si tienen que ver con un resguardo científico, sino las tenemos totalmente arraigadas y creemos a fe ciega que son parte de la realidad. Hay una frase muy linda de Ortega y Gasset que dice: las ideas nos tienen a nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos las ideas, pero las creencias nos tienen a nosotros, ¿sí? Es muy resistente, al ser una parte inconsciente de nuestro cerebro, se consideran como muy resistentes. Y podemos decir que no existen ideas verdaderas o ideas falsas, ¿sí? Porque puede que para mí una creencia saque mi mejor versión y que para otra persona saque, digamos, lo peor de sí mismo, o sea, perjudicial para sus prejuicios. Entonces, no hablamos de creencias verdaderas o de creencias falsas, sí hablamos de creencias potenciadoras o limitantes. ¿Qué podríamos decir que es una creencia limitante? Es un pensamiento negativo que consideramos como cierto y que considera o nos influye en nuestro vida, ¿sí? Tenemos muchas creencias limitantes: no tengo suficiente tiempo, no tengo suficiente dinero, no soy suficientemente bueno. Hay otras que también son muy reales, como cuando tenga mi casa voy a ser feliz, cuando tenga, soy demasiado viejo, soy demasiado joven, o sea, no voy a empezar un deporte porque yo ya soy viejo. Esas son creencias que nos limitan, que no nos dejan cumplir nuestros objetivos. Tenemos también, por otro lado, nuestras creencias potenciadoras. Son aquellas que nos invitan a avanzar, a progresar hacia lo que nosotros consideramos bueno. Hace que saquemos nuestra mejor versión de nosotros, tanto de nosotros mismos como de nuestra relación con los demás. ¿Cuáles serían ellas? No existe el fracaso, toda experiencia me da la posibilidad de mejorar. En cada momento de mi vida creo algo positivo, yo tengo el poder de influenciar a las personas, yo soy líder, tengo la habilidad única como persona, como profesional, yo puedo crear valor en donde quiera que trabaje. Entonces, tenemos que ir reconociendo cuáles son nuestras creencias potenciadoras y nuestras creencias limitantes. ¿Puedo cambiar? Por supuesto que podemos cambiar. Todo lo que nos proponemos podemos cambiar. ¿Cómo lo podemos hacer? En principio, identificando aquellas creencias que consideramos que limitan nuestro día, o que no nos dejan llegar a la consecución de un objetivo. Comenzando a ser conscientes, como decía recién, que no forman parte de la realidad. Yo las hago formar parte de esa realidad, ¿sí? Y intentando cambiar alguna creencia limitante por una potenciadora y desafiándola día a día.
por otro lado, lo que es sumamente importante es volver a repetir. Entonces, si yo tengo la creencia de que no puedo manejar, intentar, digamos, manejar, hacerlo, probar, y me va a salir finalmente y voy a estar matando esa creencia limitante. Es importante esto porque todos tenemos lo que se llama una mirada apreciativa, ¿sí? Nuestra manera de estar en el mundo está atravesado por este sistema de creencias, dice Alex Rovira, y entonces tenemos que ver lo que creo sobre mí, lo que creo sobre los demás y lo que creo sobre la vida, ¿está? Si inclusive incluimos los prejuicios, que es lo que creo que el otro cree sobre mí, cada vez nos alejamos de algo que es tan valioso, que es la realidad. ¿Sí? Entonces, nosotros somos capaces y nosotros podemos elegir cómo ver y cómo transitar nuestro camino. ¿Está? Cada mañana podemos elegir estar enojados, ofuscados, escuchando una radio que no nos gusta, pero que nos tira realidades, o podemos elegir escuchar música linda, levantarnos felices, empezar nuestro día pensando cosas positivas, y todo eso podemos empezarlo con nuestra primera tacita de café, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mirada condiciona la calidad del vínculo que tengo con el otro, ¿sí? Pero además no solo la calidad de ese vínculo que tengo con el otro, sino también las posibilidades mías de realización. Porque si yo me cierro a las posibilidades, no encuentro nuevas opciones en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que les queremos decir con esto? Que la calidad de vida se la da cada uno. Lo que decidimos ser y lo que decidimos hacer cada día depende de nosotros. Entonces, a partir de ahí tenemos que ver cuestiones tan fundamentales como la confianza. Confiar. ¿Qué consideran ustedes que es confiar? ¿Sí? Me gustaría que pongan este video en pausa y que piensen un segundo qué es confiar para cada uno de ustedes. ¿Sí? Confiar es creer fehacientemente, ¿sí? Es esa intimidad, ese intercambio abierto y espontáneo que tenemos de pensamiento y emociones con una persona. También es la eficacia, es aprender a pensar que el otro va a hacer las cosas bien aunque yo no esté, aunque no las haga yo. Seguramente lo va a hacer de manera diferente, pero las va a hacer bien. Y el reconocimiento, teniendo en cuenta el reconocimiento no como ese premio que se le da, sino como el premio de volver a mirar al otro, de reconocer, de volverle a dar una oportunidad, ¿sí? de que puede haber tenido errores, pero saber que esa persona se merece que la vuelva a mirar, porque tiene un montón de cosas positivas para dar. Y también tener en cuenta, a partir de esa confianza que se da con el otro, que es la única aspecto del ser humano que tarda mucho tiempo en construirse y un segundo en destruirse, empezar a mirar quién soy. ¿Por qué? Porque para un liderazgo efectivo es clave saber quién soy, el autoconocimiento. Tenemos que entender y conocer nuestra mente antes que podamos liderarla. Y en muchos aspectos esto sucede y decimos, ay, yo me conozco, yo sé quién soy, yo me dedico tiempo para mí. Pero ¿cuántas veces me escuchamos diciendo, ay, yo no sé por qué reaccioné así, no sé por qué hice eso? La verdad es que no entiendo qué me pasó. Entonces quiere decir que tenemos mucho todavía por conocer. Y la realidad es que nos vamos a ir conociendo toda la vida porque somos gente que, las personas somos dinámicas, vamos cambiando, y en ese dinamismo nos tenemos que volver a conocer a nosotros mismos. Entonces, el primer paso para el liderazgo reside en la autoconciencia, es decir, monitorear nuestra mente para que podamos nosotros liderar mejor. Platón decía que el autoconocimiento es el diálogo interno del alma consigo misma. Qué linda frase esta, ¿no? Y empezar a ver esto porque el liderazgo nosotros lo tenemos en cuenta como una opción y no como una imposición. Al comprenderlo así, también se están integrando elementos de nuestra capacidad humana, ¿sí? Vamos a empezar a mirar nuestros propios actos, los actos de los demás, y de esta manera vamos a ir conociéndonos más a nosotros mismos.
este autoconocimiento es conocer tanto nuestros aspectos positivos y negativos y aceptar los aspectos negativos sin disculpa. Es un proceso lento, no es una cosa rápida que la vamos a hacer de un día para el otro, ¿sí? Pero nos ayuda a saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras limitaciones y a partir de ahí empezar a trabajar para poder esas limitaciones llevarlas a otros ámbitos y poder superarlas. Como les decía, el autoconocimiento no es algo que logramos de la noche a la mañana. A partir de ahí podemos decir que tenemos escalones de autoconocimiento. El primero de ellos es empezar a reconocer nuestras creencias, como hablábamos hoy, cuáles son nuestras creencias limitantes, cuáles son las potenciadoras y trabajar sobre ellas. Ponerle nombre a nuestros pensamientos y emociones. Hay un ejemplo que lo vimos y es el ejemplo de la envidia. Si yo siento envidia hacia una persona, es porque esa persona tiene algo o es de alguna forma que a nosotros nos gustaría. Entonces, si nosotros guardamos esa emoción y no la trabajamos, nos va a terminar haciendo mal a nosotros y va a resurgir en todo momento. En cambio, si nosotros la aceptamos y decimos, bueno, sí, siento envidia a esta persona, ¿qué hago con esa envidia? ¿De qué siento envidia? Y empiezo a trabajar, ¿verdad? Para lograr, ¿por qué? Porque probablemente tenga algo que yo quiero, bueno, para lograr eso que yo quiero, o para lograr esa forma de ser que a mí me gustaría, a partir de ahí yo elimino la envidia y vuelve a ser una emoción saludable. Aceptarla. ¿Sí? Las emociones nos surgen, las creencias nos surgen, bueno, aceptarlas. Ay, estoy pensando como siempre me decía mi abuela, mi mamá. No, bueno, sí, estoy pensando, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Y buscar las alternativas. Y buscar un equilibrio en nuestra vida, ¿sí? Lo otro que también es importante es actuar en base a nuestros valores. Nosotros tenemos un montón de valores declarados que generalmente están en relación con lo que está socialmente aceptado. Ahora, ¿en qué momento nosotros nos sentamos con nosotros mismos y decimos, estos son realmente los valores que rigen mi vida? Para darles un ejemplo muy concreto, generalmente decimos, el primer valor es la familia, ¿sí? Mi primer valor es la familia. Pero, en realidad, ¿cuántas veces nos sucede que elegimos cualquier otra opción o cualquier otra alternativa en vez de quedarnos en casa con nuestros hijos, con nuestro marido o con nuestros padres, ¿sí? Entonces, empezar a ver a partir de ahí, porque las acciones son los que nos definen. Entonces, hay un proverbio chino que es muy lindo que dice, observa tus pensamientos mientras se convierten en acciones. Observa tus acciones mientras se convierten en hábitos. Y observa tus hábitos mientras moldean tu vida. ¿Sí? Cuando uno decide ser líder, antes se acuerdan que se decía que el líder se nacía y no se hacía, y hoy con el tiempo el liderazgo puede surgir de cada uno de nosotros, porque nosotros todos tenemos esta capacidad de liderar. Ahora nosotros decimos que este líder, esta opción de ser líder, implica también desafiarse a sí mismo y fortalecer los aspectos que permiten influir en la mejor, aquellos aspectos que permiten influir de mejor manera sobre los demás. Entonces, la pregunta que nos surge a nosotros a partir de esto es, ¿eligen este desafío? Muchísimas gracias.